Ministerio de Salud oficializa 2 nuevos casos positivos de coronavirus en Nicaragua. Se trata de una mujer de 52 años y un hombre de 70, quien se encuentra en estado complicado de salud, según el reporte. Ambos recién regresaron de Estados Unidos. Una mujer de 51 años, habitante de la Florida, en Estados Unidos, se convierte en el tercer nicaragüense fallecido producto del coronavirus. La primera falleció en España, el segundo falleció ayer en Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, denunció a través de un comunicado que el gobierno y el Ministerio de Salud violaron las leyes de nuestro país al revelar que el primer fallecido de coronavirus en Nicaragua era portador del VIH-Sida. Fallecidos por coronavirus deben ser sepultados inmediatamente, explica una epidemióloga. Dice que ese debe ser el procedimiento para evitar más contagios de la peligrosa enfermedad. Analistas políticos consideran que la ausencia del presidente Daniel Ortega durante la actual crisis de salud provocada por el coronavirus evidencia la falta de liderazgo y el poco conocimiento del tema. El Papa Francisco ofreció la bendición al mundo de manera extraordinaria desde la Plaza San Pedro en el Vaticano. En su oración pidió por la salud del mundo entero en tiempos del coronavirus. Una investigadora del sitio Expediente Público revela que el Ministerio de Salud no ha modificado su planificación de compra de insumos médicos y materiales de reposición periódica para enfrentar el coronavirus. Comerciantes del mercado Roberto Güembes, aunque continúan sus labores con medidas de higiene y protección para evitar el contagio del coronavirus, están cerrando sus tramos a partir de la 1 de la tarde por la poca afluencia de compradores, al igual que la poca afluencia de pasajeros en el terminal de buses del populoso centro de compras. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia. Bienvenidos amigos y amigas televidentes a la edición estelar de Acción 10. Les saludamos Maribel Montenegro, Aminta Ramírez y Daniela Obando Estrella. Muchachas, buenas noches. Muy buenas noches, siempre para nosotras es un gusto poder informarles y llegar hasta sus hogares. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, muchachas. Damos inicio con nuestras noticias. Nicaragua suma 4 casos positivos del nuevo coronavirus y 14 casos sospechosos. Según las autoridades de salud, las 2 nuevas personas contagiadas por el virus son adultos mayores de 50 años que llegaron al país procedente de Estados Unidos. María Esther Ordóñez nos cuenta mucho más. Nicaragua reporta 2 casos más de coronavirus para un total de 4 contagios. Uno de ellos falleció durante la noche de este jueves. Así lo informó la vicepresidenta Rosario Murillo a medios oficialistas. Murillo detalló que los nuevos contagios son 2 personas procedentes de Estados Unidos. Una de ellas es una mujer de 52 años que está siendo atendida y un hombre de 70 años es de alto riesgo por su edad y otros padecimientos crónicos y está siendo atendido. Hemos tenido hasta esta mañana los 2 casos positivos importados que conocemos. El caso número 1, gracias a Dios, continúa sin síntomas y en vías de recuperación. Ha cumplido su periodo crítico y podría decirse que avanza hacia el alta. El caso número 2, según hemos informado, lamentablemente falleció por falla multiorgánica. Este mediodía agregamos un resultado positivo, otro caso importado, y se trata de una persona mujer de 52 años que ingresó de Estados Unidos y que está siendo atendida. Otro caso positivo es una persona varón de 70 años que también llegó de Estados Unidos y por lo tanto se considera caso importado. Resultó positivo, de alto riesgo por su edad y otros padecimientos y está siendo atendido. Tenemos entonces el siguiente balance. Un caso en vías de recuperación, importado. Un hermano fallecido, importado, y 2 positivos importados que están siendo atendidos.
En horas de la tarde, el Ministerio de Salud, a través de un comunicado, informó que se continúa en seguimiento responsable a 14 personas que son contactos de los casos confirmados o llegaron a Nicaragua procedentes de otros países con brotes fuertes. María Esther Ordóñez, Acción 10. Una mujer de 51 años, habitante de la Florida, en Estados Unidos, se convierte en el tercer nicaragüense fallecido producto del coronavirus. La primera falleció en España, el segundo falleció este jueves en nuestro país, Nicaragua. Aquí la información. La nicaragüense es identificada como Silvia Elena García Guevara, de 51 años de edad. Ella falleció este jueves en Miami, Florida, Estados Unidos, tras resultar positiva a COVID-19, convirtiéndose en la segunda compatriota que muere en el exterior a consecuencia de la pandemia. La mujer sufría de un cuadro de asma y diabetes, lo que permitió su rápido deceso. Ella era originaria de Chinandega, pero sus últimos años vivió en Miami. La ahora occisa era hija del doctor Carlos García Prieto y Petrona Guevara. En Acción 10, Jairo Castillo. Y al registrar Nicaragua la primera víctima mortal, experta en epidemia, María Larguespada, explica cuál es el protocolo para el manejo de los cadáveres en el caso de las personas infectadas con la enfermedad. Detalles en el siguiente reporte. El paciente número 2 de COVID-19 que falleció este jueves en Nicaragua fue incinerado, informó este viernes la vicepresidenta Rosario Murillo. Comunicamos inmediatamente su fallecimiento a sus familiares, quienes decidieron cremarle y conservar su ceniza, para un sepelio cristiano, una vez que ellos culminen su propia etapa de cuarentena preventiva y protectora. El poder adquisitivo de las familias tendrá mucho que ver en esto, afirmó la epidemióloga María Larguespada. Económicamente está fuera del alcance de la gran mayoría de la población, por lo que se desaconseja. Y desde el punto de vista salud pública y prevención de la diseminación del virus, lo ideal es no velar. No tanto porque el cadáver esté cremado o no, ya esté sellado o no, vaya a diseminar el virus, sino porque una vela significa una aglomeración de personas. El MINSA da una opción en su protocolo sobre el procedimiento fúnebre que se debe implementar para personas que fallezcan por coronavirus. El documento de esa institución detalla que los cadáveres deben manejarse y transportarse en bolsas plásticas negras y ataúdes sellados. Asimismo, el entierro del cadáver deberá realizarse inmediatamente. Llamar a una vela, llamar a la celebración de una boda, llamar a un bautizo, llamar a una aglomeración de personas, pues no es lo más aconsejable en este momento. Entiendo que el Ministerio de Salud está desaconsejando la vela, es decir, está aconsejando el entierro lo más pronto posible. Por su parte, el doctor José Luis Borgen, de la Unidad Médica, detalló los riesgos que hay en la manipulación de fallecidos por coronavirus. En muchos sitios recomiendan no hacer autopsias por el riesgo de transmisibilidad que permanece en el cuerpo del fallecido, sobre todo porque en los pulmones pueden haber virus viables y también durante el lavado de la cavidad y el intestino de los cadáveres se puede aumentar el riesgo de transmisibilidad. El ataúd debe ser rociado con desinfectante en su totalidad y ser sellado. Esto limita el hecho de que los familiares no podrán hacer velatoria con ataúd abierto. Las víctimas por coronavirus aumentan día a día. Solo en Italia entre jueves y viernes hubo 969 fallecidos, alcanzando su cifra récord hasta este momento en mayor cantidad de víctimas en un solo día. Willy Narváez, Acción 10. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos considera que el gobierno y el Ministerio de Salud violaron las leyes de nuestro país y que no tuvieron respeto al revelar que el primer fallecido del coronavirus en Nicaragua era portador del VIH. Los detalles con Willy Narváez. Como indignante calificó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos las declaraciones del Ministerio de Salud y de la vicepresidenta Rosario Murillo por la manera de cómo informaron el expediente clínico del primer fallecido por coronavirus en Nicaragua. La víctima era diabético e hipertenso, pero revelar que era paciente con VIH fue un grave error, considera ese organismo. La protesta se basa mediante la Ley 820, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH y SIDA, para su prevención y atención,
pues las instituciones públicas y organizaciones privadas, entre otros, están obligados a no divulgar datos ni siquiera clínicos epidemiológicos que identifiquen a personas con VIH. El CENIT considera que no hubo respeto a la víctima ni a sus familiares. Además, calificó de alarmante que el gobierno ni siquiera quiera asumir el terrible efecto de la pandemia que ya llegó a Nicaragua. En el comunicado, el CENIT además exige no violentar los derechos humanos de los nicaragüenses y que se deje de ocultar información sobre casos de COVID-19 en el país. Asimismo, llamó al gobierno a evitar por medio de aglomeraciones innecesarias exponer a la población a contagio de coronavirus. Willy Narváez, Acción 10. Quédese con nosotros, tiempo de irnos a publicidad y ya regresamos. Continuamos con más noticias. El Papa Francisco rezó en soledad este viernes desde la Plaza San Pedro del Vaticano y durante su bendición al mundo entero dijo que estamos todos en la misma barca intentando superar la tormenta que desató la pandemia del coronavirus y que somos llamados a remar juntos. Los detalles con María Esther Ordóñez. El Papa Francisco dio con el Santísimo Sacramento la bendición Urbi ex Orbi este viernes a los feligreses del mundo que pudieron orar con el Sumo Pontífice, siguiendo la transmisión a través de medios de comunicación. El Papa invitó en días anteriores a participar espiritualmente de la oración en la cual otorgó una indulgencia plenaria universal en medio de la pandemia del COVID-19 que afecta al mundo y ha causado miles de muertes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios omnipotente, misericordioso. Dios omnipotente y misericordioso, mira nuestra dolorosa condición. Consuela a tus hijos y abre nuestros corazones a la esperanza, para que sintamos en medio de nosotros tu presencia de Padre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Impauriti e smarriti. Nos encontramos asustados y perdidos, al igual que a los discípulos del Evangelio. Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El Señor nos dirige una llamada a la fe. Con la Plaza de San Pedro en Roma desierta y los creyentes siguiendo la ceremonia desde sus hogares, el Papa rezó pidiendo a Dios el fin de la pandemia. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela a los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Pero tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Esta bendición normalmente se da para la elección de un nuevo papa.
Pascua y Navidad. Sin embargo, el sumo pontífice decidió impartirla extraordinariamente para conceder la indulgencia en medio de esta pandemia. María Esther Ordóñez, Acción 10. El Ministerio de Salud no ha modificado su planificación de compra de insumos médicos y materiales de reposición para enfrentar la enfermedad del coronavirus en el país, aseveró Daira Valle, investigadora de Expediente Público. Los detalles con Michelle Polanco. El MINSA no ha cambiado su planeación de compra para el 2020, explica Daira Valle, investigadora de Expediente Público. Valle comparó el plan anual de compra de este año del Ministerio de Salud con los movimientos de compras hechas por la institución, que están reflejadas en los sitios web del MINSA y de Hacienda y Crédito Público. Es decir, no miramos mucho cambio en la ejecución de las adquisiciones que nos estuvieran demostrando que el MINSA está tratando de adquirir bienes que puedan ayudarle a solventar esta crisis. Recordemos que la pandemia no es que nos cayó hoy día, ¿verdad? Y no es de la semana pasada. Es decir, hay unas fases que se han estado cumpliendo en relación a la pandemia que nos hacen indicar que, por ejemplo, en la fase 1, que es la fase de preparación, en donde los diferentes gobiernos, en este caso los estados, porque no solo incluye al Ejecutivo, sino los diferentes poderes del Estado, deben de prepararse, por ejemplo, estableciendo normativas, protocolos, verificando los inventarios en los hospitales, en los centros de salud, en las casas maternas, en todos los espacios de atención primaria y secundaria, y verificando si el personal tiene las medidas, las condiciones, los suministros médicos y todo eso. Esa etapa fue algo que no se cumplió en el caso de Nicaragua. La compra de insumos o implementos es importante por cuanto se satisfacen las necesidades del sistema de salud para la atención de la población. Valle explica que este plan debería mostrar cambios en su ejecución por la inminente emergencia sanitaria que el país puede enfrentar con un brote mayor de contagios de coronavirus. Vemos una ejecución de su programa anual de contrataciones que va muy rápido. Por ejemplo, de los casi 6.000 procedimientos, el Nicaragua Compra está informando que ellos han realizado en este primer trimestre alrededor de 2.500 procedimientos más o menos. Pero esto lo que está mostrando es un comportamiento de la normalidad de la ejecución de lo que ellos ya planificaron. Y esta planificación fue realizada el año pasado, es decir, no vemos cosas nuevas tampoco, no vemos una mayor preparación. Los otros poderes del Estado tampoco reflejan interés por hacer modificaciones encaminadas a fortalecer el sistema de salud pública, acotó Valle, quien observó que la Asamblea Nacional debería discutir una posible reforma al presupuesto general de la República para dar atención a la emergencia. Bueno, se deberían de estar haciendo las dos cosas. Cada institución pública puede hacer un cambio o una modificación en la planificación de las compras ajustándose a su presupuesto, es decir, tienen un bolsón presupuestario y de ese bolsón van ajustando. Pueden ajustar porque la planificación no es cerrada, ¿verdad? Pueden cambiar las priorizaciones, pero esta pandemia es de tal envergadura y va a generar una presión de demanda de parte de la ciudadanía que va o hace necesario que, por ejemplo, la Asamblea Nacional esté discutiendo una reforma presupuestaria para reorientar más recursos para el sistema de salud. La investigadora recordó que el país asumió el compromiso de aplicar un plan de contingencia con los países miembros del SICA y este debe ser ejecutado a cabalidad para obtener recursos y así enfrentar la enfermedad. Porque esto también va a depender, las acciones que tomen van a depender las solicitudes de ayuda a la cooperación. Recordemos que en los últimos años, en el caso de Nicaragua, hemos tenido una disminución de la cooperación por diferentes circunstancias, entre ellos el tema de la crisis económica. Entonces, mucho ha estado condicionada por condiciones de derechos humanos. En este caso, el condicionamiento va a estar dado por la voluntad que tenga el gobierno de hacer cosas y no dejar pasar, ¿verdad?, la crisis. La tarde de este viernes, la vicepresidenta Rosario Murillo confirmó que existen 2 casos más de coronavirus en el país. Con estos 2 ya suman 4 las personas contagiadas por la pandemia. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Regresando a temas religiosos, ¿qué significa la bendición Urbi et Orbi realizada por el Sumo Pontífice por la situación del mundo ante la pandemia? Eduardo Mendoza nos cuenta.
11 de la mañana, hora de Nicaragua, y desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que lucía completamente vacía, producto del temor al contagio del coronavirus, el Papa Francisco brindó la bendición Urbi et Orbi, rito católico que solo es realizado de manera ordinaria 2 veces al año. Es una bendición solemne que el Santo Padre otorga a toda la humanidad con ocasión de las grandes celebraciones que tiene la Iglesia, que son Navidad y Pascua. Sin embargo, en este momento de crisis mundial, también el Papa ha querido hacer llegar esa bendición especial para toda la humanidad. Quienes sufran de la pandemia del coronavirus y los que hayan sintonizado esta bendición recibieron indulgencias plenarias. Yo me puedo confesar, pero lo que yo he hecho ya dejó una consecuencia, ¿no? Y entonces se trata de reparar esas consecuencias a través de este don que nos hace la Iglesia, este regalo, ¿verdad?, en la que pone a nuestra disposición los méritos de Jesús, de María la Virgen Santísima y de los santos, para que nosotros podamos lavar nuestra conciencia y renovarnos. La bendición Urbi et Orbi actualmente representa la bendición más solemne de la Iglesia Católica, impartida únicamente por el Papa. Les informó Medardo Mendoza. Y Managua continúa funcionando a medias por el temor de las personas a un posible contagio por coronavirus. En un recorrido por las principales calles de la ciudad a tempranas horas es notable la poca actividad comercial de estudiantes y personas en las calles. Ya como nos informa Jairo Castillo, quienes deciden salir hacen uso de sus mascarillas. En los últimos días se ha logrado observar una disminución de tráfico en Managua. En las horas picos se demuestra un panorama desolador por la poca circulación de vehículos. Este viernes, Acción 10 realizó por la mañana un recorrido en el sector de la Universidad Centroamericana UCA y se comprobó la falta de usuarios del transporte urbano colectivo, mientras que en los microbuses interlocales se reporta una baja de pasajeros en los viajes. Ha estado un poco bajo, todo el transporte ha estado bajo. Bueno, ha estado algo ralón la demanda de gente, no sale la gente pues por la enfermedad del virus, pero Dios quiera pues que se componga el trabajo. Vos te ves afectado un poco, ¿verdad? Ah, sí, hombre, porque yo soy transportista, porque yo les trabajo a ellos, Granada, Masaya. El recorrido continuó hacia la rotonda de la Centroamérica. Las imágenes del ambiente era igual, pocos vehículos en la pista. Según información, algunas empresas privadas tomaron la decisión de enviar a sus trabajadores a sus casas a cuenta de vacaciones como medida de seguridad por la pandemia COVID-19, que ya cobró la primera víctima mortal en Nicaragua. Colegios privados también ponen en práctica esta disposición para proteger al estudiantado. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Comerciantes del mercado Roberto Güemes deciden sentirse vulnerables ante el coronavirus, razón por la que la mayoría decide cerrar sus negocios a tempranas horas. Los detalles con Geraldine Domínguez. Se observa la calle principal del sector de la Rotonda Centroamérica con poca circulación de vehículos hasta el mercado Roberto Güemes, donde en la terminal de buses los conductores han adoptado las medidas de prevención contra el coronavirus, pero están trabajando con normalidad a pesar de la poca afluencia de pasajeros. Lo que porta es mi alcohol gel y mi jabón líquido para lavarme las manos siempre que termino mi labor en cada viaje que hago. Dado que está tocando Estoy dinero. tocando dinero, claro, y estoy a veces rozando con el pasajero. Correcto. Sí, ya esas son indicaciones. Indicaciones que todos, y el pueblo ciudadano, todos los ciudadanos de Nicaragua, pues ya sabemos qué tenemos que hacer. ¿La afluencia de pasajeros ha disminuido? Bastante. No hay pasajeros. La gente está muy preocupada, no quiere salir por la misma situación que estamos viviendo, ¿no? Ya, por la precaución. El señor que falleció. Así dicen, ya está el primer caso de fallecimiento por el mismo virus que está en nuestro país, en todo el mundo, pues. Varios comerciantes también continúan en sus labores bajo las medidas de prevención, pero expresaron que están cerrando pasado el mediodía por las bajas en las ventas. Sigue tomando las medidas necesarias, tanto para el cliente como para nosotros, por la salud del que viene y por la salud de los que estamos aquí trabajando. Estamos tomando medidas necesarias como lo que es uso de guantes, lo que es uso de mascarilla, porque a veces tenemos la oportunidad de dialogar de frente con el cliente, entonces esto es bien importante para tomar una medida
de no salpitar lo que es saliva. Y también por lo que es el movimiento tocando el pollo, también tenemos la medida para que cuando venga el cliente tenemos el lavado de manos, para que si el cliente quiere elegir ese producto, tener el jabón líquido para que se enjuague la mano y tiene un poco de agua para que se lo enjuague y se puede secar las manos. El gremio de los taxistas es otro sector afectado. La actividad de pasajeros es solo por la mañana. Está malo el trabajo, aquí tenemos que hacer la fila para lograr agarrar algo ahí, algún pasajero. A partir de esto la gente parece que está guardada en casa y tenés menos, abordas menos. La gente está tomando sus medidas preventivas ya, y a raíz de eso pues el trabajo ha disminuido. Para autoprotegerse de esta pandemia mundial y evitar el contagio, gran parte de la población ha decidido salir lo menos posible de sus casas, solamente para lo necesario. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos con más noticias. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Analistas políticos dicen que la ausencia del presidente de Nicaragua ante la crisis sanitaria que el coronavirus ha desatado alrededor del mundo evidencia la falta de liderazgo y el poco conocimiento del tema. Los detalles con Medardo Mendoza. Ante el aumento de casos de coronavirus en el país, cuestiona seriamente la ausencia del presidente. Para analistas políticos, la no presencia del mandatario representa falta de liderazgo. Significa falta de claridad en su función, falta de seguridad en lo que hace, falta de seguridad en su equipo, falta de conocimiento de la realidad, falta de comunicación con las bases sociales, falta de capacidad de encontrarse con quienes lo eligieron supuestamente o votaron por él. Lo están manejando de una manera más política que de acuerdo a criterios de salud. No les interesa exponerse doblemente, primero por lo que ya te señalaba, por lo que no le gusta exponerse a cuestionamientos y porque también tiene cierto repudio a los medios informativos, y tercero porque en este caso concreto ellos lo están manejando políticamente y no quieren que se ponga al descubierto sus verdaderos propósitos o intenciones. En otros países, la presencia de sus mandatarios en redes sociales es notable, pero en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega no cuenta con una red social propia que sirva como canal de comunicación para con la ciudadanía. Su ausencia produce frustración, su ausencia produce sensación de traición, su ausencia traduce sensación de abandono, de orfandad, y que solamente está pendiente de quiénes son los adversarios que lo acusan. Hay perfectamente formas de dar entrevistas, formas de comunicarse con la gente, sobre todo un mandatario, ¿verdad?, que perfectamente lo puede hacer sin exponerse al peligro de contagio. La alocución diaria en medios oficialistas por parte de la vicepresidenta Rosario Murillo no puede ser vista como una comparecencia formal para informar a la población nicaragüense. Porque ella no tiene historia en el partido. Ella no representa las bases del partido. Ella no representa la vieja militancia. Ya en muchos momentos se lo han cuestionado públicamente. Pese a que simpatizantes sandinistas han sido llamados a movilizaciones masivas en tiempos donde Nicaragua afronta tiempos críticos a causa del coronavirus, la ausencia del presidente y la vicepresidenta en las mismas ha sido notoria. Les informó Medardo Mendoza. El sector empresarial privado agremiado en el CONADES se pronuncia frente a los efectos de la grave crisis provocada por la pandemia y convoca a las entidades públicas y privadas nacionales a establecer alianzas en apoyo a la labor productiva nacional. José Abraham Sánchez con los pormenores. Propuestas apolíticas reales con responsabilidad social en medio de la pandemia del coronavirus hicieron el sector empresarial privado agremiado en el Consejo Nacional de la Economía Social, CONADES. Fácil, ¿verdad? 4 organizaciones de este tamaño, como la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, que tiene presencia en todo el país, que tiene agremiados de todo tipo, con IMIPIM igual, ¿verdad? Que tenemos agremiados de todas las ideologías políticas y tenemos agremiados agnósticos, como le digo yo, que no creen en nadie, ¿verdad? Ni religiosamente ni políticamente. El Consejo Nacional de Cooperativas, 4.000 cooperativas, y la Unión Nacional de Agricultores y Productores, UNAPA. Es difícil, no querer poner de acuerdo a toda esta gente. Instan a consumir lo que produce el país,
pero de manera racional. El compromiso histórico que tenemos, miles de productores, cooperativas, MIPYME, solo MIPYME hay 250.000 en este país, de mantener y aumentar, ¿verdad?, el aporte a la producción. Eso es básico, mantener la producción, porque si no hay producción aquí va a haber un caos tremendo. Ahorita se nos disparó la demanda de comida. Sí. Entonces, claro, como hay demanda de arroz, frijoles, aceite, el precio empezó a subir. Entonces hay que tener cuidado, no podemos estar aumentando estos precios, y desde el sector privado hay que hacerlo, porque el MIFIP lo único que hace es monitorear, te dice cuánto aumentó. Somos nosotros los que tenemos que velar por esa estabilidad de los precios y el mantenimiento del empleo, porque aquí el empleo es básico. Yo lamento que, bueno, por suerte fue temporal, ¿verdad?, la salida de casi 16.000 trabajadores de zona franca, pero bueno, van con su salario, ¿verdad?, y es temporal, ¿no? La banca nacional debe de ofrecer recursos financieros, reestructurar los saldos y exoneración de pagos de intereses. Ya esto es mi opinión personal, no del CONADE. Creo que el que se esté hablando de una tregua es buen hombre. Lo veo bien, fíjate, que se esté hablando de una tregua política. Pues parece que la gran empresa está buscando cómo hacer una tregua política, me parece muy buena idea. Amigos banqueros, ustedes ganaron $100 millones en el 2019, el año pasado, aún con toda la crisis económica. Tienen un exceso de liquidez en sus bancos de casi el 49%. Ayúdenos con las tasas de interés, o sea, reduzcan las tasas de interés. No es posible que hay bancos que reestructuraron deuda a una tasa del 17% anual. No es justo que estemos pagando tasas de interés de tarjetas de crédito de casi el 50% anual, cuando nuestras MIPYMES se financian con esas tarjetas de crédito. Gestionarán recursos financieros en el exterior. Asimismo, proponen reducir la tarifa energética. Por $26 el barril de petróleo, pero la tarifa sigue aumentando. Entonces tienen que bajar la tarifa de energía eléctrica, al igual que bajan los combustibles. No ha bajado, ni una sola baja ha tenido, al contrario, viene aumentando. Eso nos está golpeando a nosotros. Y entonces yo estoy claro que la distribuidora de Norte y Sur tiene casi un 20% de mora de su cartera, del 1.200.000 clientes. Pero eso no es culpa de nosotros. Estoy claro que tienen pérdidas técnicas altas, producto de la ineficiencia del sector. Eso no es culpa de nosotros. Pero si el búnker está más barato, bueno, que nos bajen las tarifas. El 25% de los costos en la producción se lo traga la tarifa energética. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Comerciantes del mercado mayoreo aseguran que pese al temor por el coronavirus, sus ventas se mantienen estables. Los detalles con la periodista Jocelyn Rojas. Los comerciantes del mercado mayoreo reportan bastante afluencia de compradores este viernes, pese a que el MINSA dio a conocer el deceso de uno de los 2 casos contagiados por el coronavirus este jueves por la noche. El día de hoy estuvo más concurrido que ayer y los días anteriores. Sí, hoy sí ha habido más movimiento, hoy en la mañana, ayer fue menos. Los pobladores que se encontraban comprando manifestaron que están tomando sus propias medidas. Buenos días, ¿anda realizando sus compras normal? Sí, yo he estado saliendo normalmente. ¿Tomando sus propias medidas? Claro que sí, pero sí, yo no he dejado de salir a hacer mis compras. A mí ninguna pandemia me va a detener, ni le tengo miedo tampoco. Ante la pandemia mundial, especialistas recomiendan el lavado de manos, pero también no salir de sus viviendas para evitar el contagio. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Vamos a continuar con más noticias. En Jinotepe, Carazo, según nos informa nuestra corresponsal Elba Ileana Molina, algunos tramos del mercado municipal permanecen cerrados. Veamos. El panorama es bastante preocupante en el mercado municipal de Jinotepe Jorge Matus Telles. Algunos tramos lucen cerrados desde hace varios días por temor a estar expuesto al coronavirus. Los almuerzos, por lo menos hoy hubo sopa de res, hicimos un pollo frito, cerdo asado. Bueno, gracias a Dios, pues lo poco que hacemos se nos termina. ¿Están haciendo en menor cantidad? En menos cantidades, sí. No como se nos estaba moviendo, porque bastante sí ha bajado. Si ustedes pueden ver, pues la mayor parte de los comedores están cerrados. ¿Qué más áreas han cerrado más, aparte de los comedores? Hay parte de perecedero,
la gente se está yendo temprano. ¿Hay mayor contacto aquí? Sí, claro, está con los clientes, con todo tipo de clientes que uno no sabe si andan o no andan. Nos estamos lavando las manos constantemente. Un solo número reducido de vendedores se protegían con mascarilla o se limpian las manos con alcohol gel mientras atendían a la poca clientela. Que la gente no entra, tiene miedo. Y como el presidente no quiere dar la cuarentena, entonces tenemos que aguantar hasta que venga la muerte, mejor dicho. Lo diga pues, si ese mal está aquí o no está, para así quedarme en mi casa yo. Pero todo lo esconde. Solo hay uno que murió anoche. Es muy difícil dejar de trabajar, no tienen un salario fijo, asegura una vendedora del área del comedor. Han bajado las ventas considerablemente, admite que hay productos, lo único que han incrementado de precios. Las ventas están bajísimas, amor, realmente bajísimas total. A veces no se vende nada, a veces solo se más lo que gasta que lo que venden. El gobierno de Nicaragua aún no restringe las entradas y la salida de turistas nacionales y extranjeros, lo que convierte en una amenaza para el resto de la población nicaragüense, pues se confirman casos nuevos de COVID-19. Elbailiana Molina en Acción 10. El Sistema de Integración Centroamericana SICA presenta su 11º informe sobre el Plan Regional Centroamérica Unida contra el coronavirus. Según el monitoreo, los casos positivos en la región ya superan los 1.500. El número de casos contagiados por COVID-19 en Centroamérica supera los 1.500 y han muerto 24 personas, incluyendo a la víctima fatal en Nicaragua, esto según el último informe brindado por el Sistema de Integración Centroamericana, que indica que la mayor cantidad de muertos se registra en República Dominicana, Panamá y Costa Rica. En cuanto a los contagios, Panamá es quien más casos reporta, seguido de República Dominicana, Costa Rica y Honduras. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, admitió que el coronavirus se propaga más rápido de lo previsto en esa nación centroamericana, donde habría más casos circulando y sin detectar. El mandatario ratificó el compromiso de su gobierno con la búsqueda y aislamiento de los posibles nexos epidemiológicos, aunque insistió en que la única forma de luchar con efectividad contra la pandemia es quedarse en casa. En Honduras, pobladores de Olancho quemaron llantas cerrando la vía, exigiendo al alcalde de la ciudad y al presidente Juan Orlando Hernández que les lleven comida, ya que aseguran no tienen alimentos en sus casas durante estos momentos de toque de queda en ese país. De BTV Somos Todos Honduras, bueno, aquí tenemos imágenes de lo que está ocurriendo en el kilómetro 4 carretera hacia el departamento de Olancho o a la aldea Río Abajo. Pobladores que viven en las orillas del crematorio municipal están haciendo el llamado al gobierno, a las Fuerzas Armadas, al alcalde, a que les vengan a brindar alimento. Mientras no haya comida, no desalojan. Mientras no haya comida, no desalojan, es lo que están diciendo aquí. El SICA presentó un plan de contingencia regional titulado Centroamérica y República Dominicana Unidos contra el Coronavirus, con el fin de buscar en el eje de comercio y finanzas, libertad de tránsito de mercancías, fomento al comercio intrarregional, coordinación fronteriza y estudio de impacto regional. María Esther Ordóñez, Acción 10. Una camioneta arrolla mortalmente a un joven de 30 años y se da a la fuga. La víctima se ganaba la vida vendiendo productos varios y la tragedia ocurrió frente a su casa en la carretera Panamericana Norte. De forma trágica, murió anoche el ciudadano Horacio Antonio Salmerón Valle, de 30 años, tras ser brutalmente impactado por una camioneta en el kilómetro 31 de la carretera Panamericana Norte. El irresponsable conductor se dio a la fuga. Andaba tomado, parece, y había venido de la esposa y decidió salir. Y un camión lo iba a atropellar, lo capió, después una moto, dicen. Y después pasó una camioneta que venía detrás, dicen, y lo atropelló. Y ahí fue el que sucedió el suceso. ¿Irresponsable el conductor de la camioneta se dio a la fuga? Se dio a la fuga irresponsablemente, no se paró, mejor se fue más pronto. Sí. ¿Tenía hijos el muchacho? Sí, lamentablemente tenía 3 niños, 2 mujercitos y un varoncito. Cada vez que lo hacía, de vez en cuando, tomaba. Esto queda experiencia para los que les gusta tomar, que no andar en esos vicios, mejor que se aparte y busquen las cosas de Dios y no andar en el licor, no andar tomando, porque eso es lo que sucede, el vicio. Hay que buscar a Dios mejor. ¿Su nombre?
Modesto Salmerón Valle, hermano del muerto. Horacio falleció frente a la casa donde habita su esposa. Deja en orfandad a 3 menores de edad. Según sus familiares, se ganaba la vida vendiendo productos varios. Las autoridades policiales de San Benito se hicieron presentes al lugar para agilizar las investigaciones y dar con el paradero del irresponsable que provocó la tragedia. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Carla Chévez nos desarrolla las noticias recibidas este viernes a nuestra línea en WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Ciudadanos del barrio Quintanina, exactamente de donde fue la selecta 2 cuadras al lago, hacen un llamado a Enacal para que se presente al lugar y reparen las tuberías de aguas negras que se encuentran en mal estado. Negocio del barrio Loma Linda está siendo perjudicado al encontrarse una caja de registro dañada. Piden a Enacal visiten el lugar para solucionar este problema. Este sujeto conocido como El Chiri es señalado de haber robado los retrovisores de un vehículo en las inmediaciones de Bataola. 2 mujeres comerciantes de la terminal de buses del mercado Israel Levites pelean supuestamente por cónyuge. En Acción 10, Carla Chévez. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Continuamos con más. Está preparada Nicaragua para enfrentar un brote de coronavirus. En el siguiente reportaje, el periodista Novis Rosales nos cuenta qué medidas se está tomando al respecto la población nicaragüense. Ya son más de 180 países infestados por el coronavirus. Los científicos buscan desesperadamente la fórmula para una vacuna que controle el virus, ya que son más de 16.000 personas que han muerto. Esto alrededor del mundo. En Centroamérica, 3 países cuentan con pocos pacientes infectados. Nicaragua era uno de los países sin el virus. Todo parecía normal. Nadie tenía preocupación por las noticias en los medios. Todo se vivía normalmente, sin ninguna preocupación. Fue un miércoles. A las 7:30 de la noche, cuando la primera dama, Rosario Murillo, interrumpió transmisiones televisivas para anunciar que esta tarde conocimos ya el resultado de la prueba de COVID-19. El paciente, un hombre de 40 años que regresaba de Panamá. Empezó síntomas el día 17/03/20 con fiebre, dolor de garganta y tos seca. A partir de esta noticia, la población entró en miedo y pánico colectivo, al grado que las redes sociales colapsaron. Hablaban solamente del virus. El virus llegó, lo tenemos aquí. La crisis no da treguas. Nos dicen que no tienen una respuesta para ello. Plazas, gimnasios, las calles, mercados, centros comerciales, las principales calles de Managua comenzaron a vaciarse debido a la incertidumbre y el temor. Como que ya matamos toda clase de personas, ahí andamos la gel para que el cliente que mire que uno anda cuidado del virus, que pues no esperar que los ataque y andar prevenido, pues las esperanzas es esto, pues más nosotros los viejos de tercera edad, entonces yo, mejor dicho, busqué mi mascarilla, mi gel y todo para andar preparado. Ya Nicaragua tiene 2 casos positivos y varios sospechosos. Por esa razón, la población ha tomado sus propias medidas de protección. Todo el mundo se está preparando porque realmente esto es algo que sinceramente no es algo de jugar. Es algo que creo que hay que tomarlo muy serio
porque es algo que se puede expandir rápidamente aquí en Nicaragua. Mucha gente la miro que anda preocupada, hay demasiada alerta sobre esta enfermedad. Hay una euforia, pues que los productos que más buscan son el alcohol en gel, la vitamina C, y no hay, mascarillas también. Se están aprovechando, sinceramente. Yo creo que para todo lo quieren comercializar, todo y de todo quieren hacer dinero. Y yo creo que debería ser un poco humanitario, hacer algo más accesible para las personas. Para el sociólogo Cirilo Otero, la población tiene que guardar la calma. Ahora es que hay que mantener un poco el silencio, recibir información oficial de la Organización Mundial de la Salud y proceder con mucho cuidado. Pero debe de haber serenidad. Esa es la palabra clave, la serenidad. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia de la Cruz Roja ya tiene activados sus equipos. Ya hemos aprobado un protocolo institucional que tiene que ver con preparar a nuestro personal de ambulancia, nuestro personal operativo, en caso que se dieran casos confirmados y sospechosos también, y los traslados que vamos a hacer de los posibles pacientes que se puedan presentar. El comercio poco a poco está cerrando sus actividades por el temor al virus. Nosotros como Centro Naturista hemos decidido hacer un cierre temporal, así uniéndonos a las medidas de prevención. Todos los eventos masivos que ya estaban programados se han pospuesto. Aquí vamos a presentar el evento de Redimido Tour con más de 3.000 jóvenes para celebrar a Cristo, pero debido a la pandemia nosotros lo hemos suspendido hasta el nuevo aviso. En tanto, la Iglesia Católica ya ha tomado las medidas pertinentes. Yo siento que la arquidiócesis se está preparando, hay retiros en todas las parroquias. El Santo Padre nos decía en su mensaje del miércoles de ceniza, miren al crucificado, que en él van a encontrar respuesta, van a encontrar paz en sus corazones. La posición de la Iglesia Evangélica ante la amenaza de incremento del número de casos de pacientes afectados con el virus, sus líderes nacionales como de las iglesias independientes han tomado una posición de conciencia y de protección a sus miembros. Y por eso estamos tomando estas decisiones los pastores de cerrar nuestras iglesias y poder darle ese seguimiento a nivel de las casas y llevar ese mensaje positivo, orar por Nicaragua y declarar que Nicaragua va a ser libre, Latinoamérica y el mundo entero de toda esta peste que está sucediendo y nos está pasando en estos momentos. Hemos suspendido los eventos nacionales, los eventos de la zona, los departamentos, hemos suspendido los eventos de distrito. Nosotros como Iglesia Evangélica hemos orientado a la pastoral y a las iglesias a que sigamos esas indicaciones para evitar cualquier contagio dentro de la iglesia, el pueblo del Señor. Una de las recomendaciones de las autoridades nacionales de diferentes instituciones sociales es que la población nicaragüense viva informada de los síntomas del virus y tomar las diferentes acciones en caso de presentar dichas patologías. Los síntomas que la población y cualquier persona debería de tener presente es tos, fiebre y dificultad respiratoria en los casos más severos. La tos usualmente es seca, la fiebre puede tener mayor de 38 grados centígrados y la persona que ya le cuesta hablar por más de un minuto, ese es un síntoma de alerta que debe de llevar a la persona a buscar ayuda con un médico en una institución de salud, ya sea pública o de su seguro social. Es mejor estar en casa encerrado que estar enterrado fuera de ella. Con cámara de Nahum Martínez, edición y producción de Israel Rosales. Para Acción 10, Novi Rosales. Gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana y a tomar esas medidas extremas de higiene por su seguridad y la de su familia.